Buenas tardes con todos. Sí me escuchan, ¿no? Háganme saber si me escuchan, por favor. Sí, que sí se le escucha. Sí, Sí. qué fuerte y claro. Hola, hola. Quiero saber si me escuchan, por favor, y quiero escucharles también a ver si es que está bien el sonido, por Sí, Inge, favor. buenas tardes, sí se le escucha. Se le escucha. Buenas tardes, Inge. A ver, hábleme. Sí se le escucha, Inge. Muchas gracias. Bien. Buenas tardes con todos. Vamos a continuar con nuestro trabajo y para ello, pues vamos a seguir adelante con lo que estábamos realizando, ¿no es cierto? Habíamos visto sobre lo que es la ortografía, ¿no? Ortografía, gramática de ortografía acentual, la literal y la puntual, ¿verdad? Habíamos llegado hasta lo que son las palabras agudas. Bueno, vamos a revisar poco a poco, una por una, las diapositivas. Aquí está. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a revisar todas las diapositivas. Aquí estamos, ¿no? Bien, habíamos visto entonces la parte de la gramática o la ortografía acentual que hablaba sobre el acento, la tilde, la literal sobre las letras y puntual sobre los signos, ¿verdad? Entonces habíamos visto lo que es la ortografía acentual, el signo de acento. Habíamos visto un acento, lo que es acento agudo. Inge no se le escucha. Ahí se me escucha, hola, hola, sí, No, no se le puede escuchar. a ver, un ratito. Hola, hola, ¿ahí se me escucha? Sí, ahí sí. Habíamos visto, estábamos viendo todo lo que vimos el día anterior, ¿no? Am, la tilde diacrítica. La, no se pone la diéresis, el hiato. Habíamos visto también la parte de palabras. Inge no se le escucha nada. Inge, A ver, se le pierde el audio en momentos. se pierde el audio bastante. Sí, el micrófono creo que no le está funcionando bien. Ay, no, no me digas. Ahí, Ahí sí, pero creo que por ratos hace movimientos y ahí se le va el audio. ya voy a tratar de que no se mueva, porque parece que es la conexión. Bueno, O el cable puede ser. el cable puede ser, sí, ya voy a cambiar de auriculares. Bien, entonces habíamos visto lo que es de ahí, ya habíamos visto ya palabras agudas, todo cómo van las palabras agudas, ejemplos, palabras agudas con tilde, sin tilde, palabras graves con tilde, sin tilde. Sí, luego habíamos visto las esdrújulas, decíamos que todas las esdrújulas se tildan, ¿no? Las sobredrújulas igual, se tildan, las palabras sobredrújulas. Habíamos visto los ejemplos, ¿sí? Y luego habíamos entrado a lo que es la ortografía literal. Creo que aquí nos quedamos, si mal no me equivoco, en la ortografía literal. ¿Y quién nos dice sobre la ortografía literal? Nos dice Icarito,
Las reglas de la ortografía literal rigen las letras que se deben utilizar para describir las palabras de nuestro idioma. Es así en los casos que no sabemos cómo se escribe una palabra, memorizamos el uso de aquellas letras que no son más difíciles, ¿sí? ¿Qué más vimos? A ver, déjenme ver. Bueno, sigamos con esto. Entonces, en la ortografía literal hablamos de que vamos a ver varias letras, ¿no? Varias letras como son la B, la V, W, S, C, Z, X, H, G, J, K, Y, Q y L, ¿no? Estas son las letras que vamos, que van a, que son más un poquito más complicadas de ver las reglas ortográficas, ¿no? Veamos, por ejemplo, de la B, ¿sí? De la B nos dice que se escribe con B labial cuando termina la palabra en bilidad y bur, por ejemplo, amabilidad, albur, ¿sí? Cuando se utilizan los prefijos sub y ob, submarino, obtener, se escribe cuando le antecede una consonante, por ejemplo, abrazo, abrigo, abeja, ¿no? Se usan los infinitivos beber, saber, haber y deber. Bebo, sabía, había, debe o en este caso debía. Se usan los sufijos mundo y bunda, vagabundo, moribunda. Se utilizan los verbos terminados en vir, escribir, subir. Se utilizan las palabras terminadas en bula, bulo, como es fábula, patíbulo. Se utiliza B labial en las palabras que empiezan con bur, bu, bus y biblio, ¿sí? Por ejemplo, burbuja, bucal, buscador, biblioteca. Se utiliza después de la M, combate, cambiar. Desgraciadamente en estas palabras, por ejemplo, hay mucha gente que habla con la N, no con la M. Por ejemplo, dice combate, cambiar, bueno, cambiar sí, pero combate, ¿sí? Con la N. Y ahí es cuando se equivocan, ¿no? Se utilizan las terminaciones aba, abas, ábamos, abais y aban del pretérito. Por ejemplo, bañaba, lavabas, estábamos, estaban, etcétera, ¿no? Ustedes pueden buscar palabras con B labial, ¿sí? Para que puedan revisar, ¿no? La ortografía en base a las reglas. Estas son las reglas que se está utilizando ortográficamente. Luego viene la V. ¿Qué nos dice la V? La V se escribe después de terminar ad in. Por ejemplo, adviento, invierno, ¿sí? Siempre se utilizará la V. Se escribe con V si las palabras empiezan con eva, evo, eve, evacuar, evento, evocar. Se escribe en verbos terminados en iva, ivo, avo, explosivo, masiva, etcétera, ¿no? Se escribe después de ol, of, di y sub. Por ejemplo, olvidar, obvio, división, subvención, subversivo, subdivisión, etcétera, ¿no? Se escriben palabras que empiezan con vice, bis y bi. Vicepresidente, vizconde, virreinato, ¿no? Bueno, sí, virreinato también, ¿sí? Eso es con respecto a la V, ¿no? Con respecto a la V. Con respecto a la W, se escribe con W, son dos casos prácticos, las palabras que tienen descendencia germánica o anglosajónica. Por ejemplo, wagneriano, waterpolo, ¿sí? Wagner, ¿sí? Nombres propios de origen visigodo, Wamba, Huitiza, ¿sí? O sea, son palabras un poquito más americanas, anglosajonas o alemanas, ¿sí? Washington, por ejemplo, también se escribe con W. Whisky es la palabra americana, anglosajona, ¿no? Y así, en las palabras que pueden haber con W.
Con la S dice que se escribe en palabras terminadas en oso y osa. Se escribe en palabras terminadas en sino y cima. Se usa en palabras terminadas en ción, que terminan en sustantivo. So, sor, do, sor. ¿Sí? Se escribe con S las palabras originarias terminadas en ense. Se usan las palabras acabadas en sibo y siba. ¿Sí? Por ejemplo, ahí está vanidoso, gracioso, purísimo, blanquísimo, invasor, invasión. ¿Sí? ¿Qué más puede ser? Desor, sorbo. ¿Sí? ¿Qué más puede ser? Terminas en ense, por ejemplo, pascuense, lagoagrense, ¿sí? Se escribe con S. Y el sibo y siba, explosivo, pasiva, ¿sí? Se escriben con S, ¿no? Con C. ¿Quién nos dice con C? Se escribe con C cuando se forman diminutivos de una palabra. Por ejemplo, pancito, pancilio, florcita, florcilla, ¿sí? Florecilla, ¿sí? Cuando se escriben diminutivos. Se utiliza para formar los plurales de las palabras que terminan en Z. Por ejemplo, de pez, peces. De juez, jueces. ¿Sí? Ahí podemos ver más ejemplos. Se utilizan en verbos que terminan en sir y ser. Por ejemplo, decir, pertenecer, coser, etcétera, ¿no? Se usa en palabras terminadas en ción, que terminan en sustantivo to, tor, do y dor. Por ejemplo, cantor, canción, ¿sí? De cantor, canción, ¿sí? Entonces, ahí podemos ver cuándo se utiliza con C. Y por último, se escribe palabras terminadas en cia, se, sie, sio. Por ejemplo, dolencia, necio, anestesie, ¿sí? La Z dice que se escribe con Z las palabras que terminan en asgo y anso, exceptuando aganza, mansa. Por ejemplo, mudanza con Z, danza, adivinanza, alabanza, ¿sí? Se escribe con Z cuando terminan en es, esa, as y os. Eficaz, torpeza, rigidez, pereza, belleza, etcétera, ¿no? Se escribe con Z cuando termina en aso, asa y expresa un aumento a la palabra, ¿sí? Mujeraza, este codazo, qué carrazo, puertazo, puertaza, todo eso es con Z. Se escribe con Z las terminaciones is, es, os y as de apellidos heredados o patronímicos. Por ejemplo, Ortiz, Muñoz, Sánchez, Rodríguez, etcétera, ¿no? Se escribe con Z cuando terminan en suelo, suela y expresan una disminución o desprecio. Jovenzuelo, ladronzuelo, mujerzuela, ¿sí? Con Z. Se escribe con Z verbos en infinitivo terminados en zar y sus conjunciones a, o. Canalizar, canalizó. Paralizar, paralizó. Analizar, analizó. ¿Sí? Se escribe con Z palabras terminadas en iso, isa. Enfermiza, mestiza, movediza, cobertizo. ¿Sí? Una consulta, ingeniero. Dígame. Por ejemplo, aquí dice que se escribe con Z la terminación is, es, os, apellidos de herederos o patrimonios. Y, por ejemplo, yo he visto que apellidos Sánchez los he visto con S. Es cierto Sí. que no hay unas reglas ortográficas para los nombres y apellidos. En realidad no es que no hay reglas ortográficas para los nombres y apellidos, sí, más que todo para los apellidos.
Esta es la regla ortográfica. Se escribe con Z, terminación en is, de apellidos, is, es, os, as, de apellidos heredados o patronímicos. El problema es que antiguamente en el, ¿cómo se llama? En el registro civil, todo se hacía manualmente. Entonces, había veces antiguamente que se ponía, por ejemplo, Sánchez y se equivocaban y ponían Sánchez con S. Y la gente antiguamente no tenía tanto problema, no se hacía tanto lío por una Z o por una S, cosas que ahora sí es importante, ¿sí? Entonces, dejaban con S y así continúa su descendencia, o sea, toda la generación de esta persona, por un error que se cometió en el ¿cómo se llama? En el registro civil, tuvo que llevar ese apellido, ¿no? Con S, Sánchez con S, porque sí los hay, ¿sí? Entonces, adicionalmente, había otras ocasiones en que la persona mismo quería cambiar la S por la Z o la Z por la S. Entonces, se lo hacía muy sencillamente porque antes era manual. Ahora ya que todo es digital y que todo está cruzado, es muy difícil hacer los cambios si no antes hacemos un proceso larguísimo para que haya esos cambios, ¿sí? Entonces, antes sí se cometían esos errores, ahora ya no, ¿sí? Ahora ya no. Como toda la información está cruzada, pues ya no hay valor o ya no hay cómo caer en este tipo de errores, ¿no? Pero antes sí, antes habían errores y por eso había cambios en la regla gramatical, digamos, ¿no? Que es realmente errores que se cometieron antiguamente y que nunca se subsanaron, ¿sí? Antes, por ejemplo, una persona, mi papá es Sánchez con Z, y a mí me dio y a mí cometieron un error y me pusieron Sánchez con S, ¿sí? Antiguamente las heredades y las herencias se entregaban tranquilamente a los padres y a los hijos con tal del hecho de que se sepa que es el hijo y que la cédula esté como padre. Hoy en día, el hecho de que se cambie por obvias circunstancias la S por la Z le quita todo el valor legal para que pueda recibir herencias. Acuérdense de eso. Entonces, hoy ya la gente cuida mucho las reglas, no las reglas gramaticales, sino lo que viene arrastrando en sus apellidos, ¿no? Por eso hay personas que son Sánchez con S y continúan con eso, o sea, no hay problema. Eso se dio por efectos de que antiguamente el registro civil se llevaba a mano, entonces había muchos errores, muchos errores. Así son los nombres de muchas personas, ¿no? También hay personas que les ponen, por ejemplo, Janet, como J-A-N-T, otro como doble N, otros con TH, o sea, todo depende de cómo se le puso en el registro civil. Entonces, ahí, ese fue un error, ¿sí? Fue un error. Pero la regla gramatical nos dice que los apellidos heredados o patronímicos llevan las terminaciones en is, es, os y as, ¿sí? ¿Se escribe con Z? ¿Alguna otra pregunta, por si acaso? Igualmente, con los nombres, por ejemplo, con los nombres de las personas, ¿existen algunas reglas gramaticales a sí mismo o es como la persona quiera llamarse? O sea, Ya, en los nombres sí es un poquito más holgado, ¿no? En los nombres es como tú lo vayas a escribir. Por ejemplo, y tengo amigos cuyos padres han sido personas analfabetas que les han ido a inscribir con nombres que no están bien escritos. Entonces, como les digo, antes había esa facilidad de que el registro civil era manual, entonces los ponían como ellos escribían. Entonces, de medio le escribían el nombre, le entregaban a la persona, el servidor público, en vez de, no sé, de revisar o de aconsejar, por lo menos, cogía y escribía, ¿sí? Entonces, por eso ahora podemos ver que Ivette se escribe, hay personas que escriben con V, hay personas que escriben con B labial, hay personas que escriben sin H y hay personas que escriben con H, ¿sí? Entonces ya eso ya va más allá un poquito de historia, ¿no? De historia.
Pero en los nombres no hay regla gramatical. En el apellido es la única que hay regla gramatical. ¿Sí? Ok, gracias. Ya, mijo. Ingeniero, buenas tardes. Dígame. Otra pregunta. En Dígame. cuanto a los asentamientos del bautismo, en el registro civil, el que está escribiendo, el escritor, supuestamente escribe como él puede, o a veces él hace una letra mal puesta y él no se hace su tiempo necesario para borrarla, sino encima le monta otra letra. Y cuando uno ya pues está joven, ya se va a graduar del colegio, le hacen de pedir Exactamente, sí. le hacen de Eso es lo que pedir la, pasa, eso es lo que pasaba anteriormente. Antiguamente pasaba eso. Y no hasta hace muchos años, no hablemos de unos 10, 15 años que sucedía eso. Era por lo que se llevaba todo manualmente. Ahora, si ustedes van al registro civil, todo lo tienen cruzado, o sea, todo lo tienen automatizado, nombres, apellidos, bien escritos o mal escritos. Pasó con mi hermana, si mal no me equivoco, o conmigo, no me acuerdo, uno de los dos. Pero pasó eso, ¿sí? Estaba escrito, mal escrito el apellido, creo que fue el mío. Yo soy Loaiza con Z y me había puesto Loaiza con S. Y hasta que tuve 16 años, 17 años, no había tenido problema, ¿sí? Pero ya más adelante, ya me dijeron que tengo que hacer el cambio porque va a haber cambios a la larga en los cuales van a llevarse los nombres, apellidos y todas las cosas digitalmente, lo que está pasando ahora, ¿no? Entonces yo en ese tiempo hice el cambio con mi mamá, pero ya por hacerlo, ¿no? Más no porque a mí me interesaba, ¿sí? Porque yo siempre escribía hasta los 16 años con S, Loaiza. Pero ya me cambiaron con la Z y la Z, no hubo problema. Pero ahora, ese tipo de errores puede costarle muy caro, puede costarle herencias, puede costarle reconocimientos, puede costarle muchas cosas. Entonces, antes sí, antes había ese problema que le ponían la letra encima, señor Obando, es verdad, le ponían la letra encima, a veces no se entendían, después le ponían en la cédula como ellos creían, salía mal, la persona veía, ya, total de tener mi cédula y me voy, ¿sí? Ahora ya no, ahora ya es un poquito más grave, un poquito más complicado. ¿Otra pregunta? ¿Algo más que quieran acotar? Sigamos entonces. Se escribe con Z verbos en infinitivo terminados en zar y sus conjugaciones a o. Por ejemplo, canalizar, canalizó. Paralizar, paralizó. Analizar, analizó. ¿Sí? Se escribe con Z palabras terminadas en iso e isa. Por ejemplo, enfermiza, mestiza, movediza. ¿Sí? X. Se escribe con X las palabras que empiezan por la sílaba ex, continuada de PR. Expreso, expresamente, express. Las palabras que empiezan por seno, cero y silo. Xenofobia, xerocopia. No. Se escribe con X. Perdón. Las palabras que empiezan con el prefijo extra, extramuros, extraordinario, etcétera, ¿no? Con H. H no es un poquito más complejo, ¿no? Se escribe con H las palabras que empiezan por exceptuando umbrella. ¿Por qué? Porque es un término americano, es en inglés, que significa sombrilla. Umbilical, umbral, eso sí son umbría, que es en español, ¿no? Entonces, tenemos excepciones de la regla, pero con H se escribe, por ejemplo, humo, humor, humo, humilde, humano, etcétera, ¿no? Las palabras que empiezan con ecto, helio, hetero, hepta, hexa, homo, homófono, heliógrafo, heterogéneo, heptaedro, hectómetro, hexágono, todo se escribe con H. Se escribe con H las palabras que empiezan por ia, ie, hue, ui, huidizo, hiena, hiato, huele. ¿Sí? La G.
Se escribe con G las palabras terminadas en gio y gia, colegio, biología. Se escribe con G las palabras con combinación gen, gente, genética, generosa. Esto es muy importante entender porque hay muchas personas que se equivocan y se confunden la G con la J, ¿sí? Pero hasta en la pronunciación, o sea, no es colegio, si es que fuera con J sería colegio, ¿sí? Colegio, o sea, imposible. Biología, es biología. Se escribe con G las palabras que de combinación gen, gente, genética, generosa. Se usan palabras que comienzan con geo, geometría, geografía, geotérmica. Se usan palabras que terminan en gia, geo, gion, gional, regional, plagio, región, alergia, ¿sí? Es la misma que está arriba, aumentado gion y gional. Con J. Me va a perdonar, pero estoy con la garganta que me duele durísimo y no puedo hablar muy alto. Se usa la letra J en palabras terminadas en aje, oleaje, aterrizaje, viaje. Se escribe con la letra J las palabras terminadas en jero, jera, jería, brujería, flojera, relojero. Se usa delante de la A y O, recoja, antojo, cojo, queja, ¿sí? Imagínense lo que es queja, escrito con G, quega, no, cogo, antojo, recoga, o sea, imposible, ¿no? Sigamos. Con la letra K, se escribe con la letra K las palabras que tengan o empiecen con el prefijo kilo, kilómetro, kilogramo, etcétera. Con la letra Y, se escribe Y cuando es conjunción. Por ejemplo, Dios y diosa, sol y luna, fuego y agua. Cuando se escribe después de los prefijos ad, dis y sub, subyacer, adyacente, disyuntivo. ¿Sí? En las palabras que tengan la sílaba yec, por ejemplo, proyección, inyectar, se escribe Y en las palabras que son singulares y terminan con la letra Y, rey, reyes, buey, bueyes, ¿sí? Siempre que termina con la letra Y, el singular es con la letra Y también, ¿no? El gerundio del verbo ir. ¿Cuál es el gerundio del verbo ir? Yendo, ¿sí? Yo estoy yendo, tú estás yendo, él está yendo. Nosotros estamos yendo, vosotros estáis yendo, ellos están yendo. Todo es con Y, ¿no? ¿Qué más tenemos? La Q. La Q. Se escribe con la Q las formas verbales de infinitivos terminados en car, que sea una persona singular del pretérito indefinido de modo indicativo. Buscar, busqué. Pescar, pesqué. Pecar, pequé. Acurrucar, acurruqué. Ese es el singular del pretérito indefinido del modo indicativo, ¿no? Se usa Q antes de la U muda, seguida de la E y la I. Por ejemplo, quiste, queso, ¿sí? Quiero, quesería, etcétera, ¿no? Y por último tenemos la doble L. Se usa doble L en palabras terminadas en ilia, ilio. Por ejemplo, casilia, martilio, pancilio, castillo. Se usa doble L en verbos terminados en yar y yir. Perdón. Pillar, zambullir, ¿sí? Se usa en palabras terminadas en alia, alio, elia, helio. Belio, zapalio, toalla, doncella, ¿sí? Y hasta aquí las literales, ¿sí? El acento literal, estamos hablando de
cómo se escribe y cuándo se escribe con los diferentes tipos de letras. Eso es la ortografía y la gramática literal, ¿sí? Los diferentes tipos de letras en palabras, ¿sí? En palabras. Y por último, llegamos a la ortografía puntual. ¿Qué es la ortografía puntual? La ortografía puntual tenemos signos para otorgar al texto la entonación que se necesita, como los paréntesis, las cremillas, los signos de interrogación, exclamación, y por otra parte, las separaciones entre ideas, las hacemos a través de los puntos, las comas, el punto y coma y los puntos suspensivos, etcétera. Entonces, ¿qué vamos a ver en este estudio? Vamos a ver el punto, lo que es el guión, lo que es el slash, lo que es el paréntesis, lo que es la coma, lo que es los dos puntos, el punto y coma, las comillas, interrogación, exclamación, puntos suspensivos, corchetes y las llaves, ¿sí? Entonces, veamos lo que es el punto, ¿sí? Déjenme ver si es que me funciona. Listo. Lo que es el punto, ¿no? El punto se usa principalmente para poder indicar el final de cada texto. Cambiamos el color. ¿Sí? El final de cada texto. Párrafo o enunciado. Ejemplo. Vayámonos, María, a la casa. No quiero. Punto. Bueno, yo me voy. Tercero. ¿Sí? Siempre el punto se usa principalmente para indicarnos el fin de cada texto cuando es un texto completo, párrafo o enunciado cuando sigue el punto seguido, ¿no? Este puede ser el punto aparte y el punto seguido, ¿sí? Y el punto seguido. El guión, sí, que tenemos aquí, si lo ven, el guión. Separa palabras de una línea para llegar al margen, señalando con un guión al final de la línea que este termina como una parte de la palabra. Eso se ve reflejado aquí abajo, en este de aquí. ¿Sí? Dice, al diablo con la suerte, guión, dijo el muchacho, guión, yo llevaré la suerte conmigo. ¿Sí? Entonces, el guión se utiliza sobre todo en este tipo de circunstancias, ¿no? Es una circunstancia en la cual dentro de un párrafo hay que poner énfasis en algo o en alguien de que se está hablando, ¿sí? Dice, al diablo con la suerte. ¿Quién dijo eso? Dijo el muchacho, yo llevaré la suerte conmigo. El slash se utilizan algunas abreviaturas, reemplaza al punto que abrevia, también para dar dos opciones de el slash se coloca entre las dos palabras o también entre una palabra. Por ejemplo, SN, ¿sí? Que significa sin número, ¿sí? O verdadero y falso. Ahí se utiliza el slash, ¿no? Dice paréntesis, se usa paréntesis para separar o trocar textos dentro de otro texto. Por ejemplo, dice Marco Polo en su libro titulado El Millón, habla de Cathay, paréntesis, China, y de Zipango, Japón, describiendo la vida de ambos países y las fabulosas riquezas del lejano oriente. Si nosotros no hubiéramos tenido esta paréntesis aquí, personalmente no hubiera sabido de qué estamos hablando. Porque Marco Polo en su libro titulado El Millón habla de Cathay y de Zipango. Pero ¿qué es Cathay y qué es Zipango? ¿Dónde quedan? ¿Qué son? ¿Sí? Entonces ahí, entre paréntesis, podemos poner un texto dentro de otro texto, ¿no? O sea, ahí dice habla de Cathay, paréntesis China, y de Zipango, paréntesis Japón. Ah, ya, entonces sé que está hablando de China y de Japón. La coma. La coma es un signo de puntuación que indica una pequeña pausa de separación, que separa una oración o frase de otra que habla del mismo tema, pero de otro concepto o idea, ¿sí? Entonces ahí podemos ver que
la coma en ejemplo, o sea, es un chico muy reservado, coma, estudioso, coma, amable y educado. Acudió toda la familia, abuelos, padres, hijos, cuñados, ¿sí? ¿Quieres café? Coma, té o refresco. Entonces ahí. Los dos puntos son signos de puntuación que sirven para resumir, aclarar o enumerar. A veces es confundido con la diéresis, pero dudo mucho que se confunda con la diéresis. La diéresis es horizontal y sirve para la U, ¿no es cierto? No es una carita feliz, es la U con diéresis. Y los dos puntos, ¿no? Los dos puntos, es diferente. Las palabras del médico fueron dos puntos, reposo y una alimentación sana. Como dijo Descartes, dos puntos, pienso, luego existo, ¿sí? Entonces, sirven para resumir, aclarar o enumerar. El punto y coma, aquí se me fue, no es como, es coma. El punto y coma es un signo de puntuación que sirve para unir dos oraciones que se relacionan en una sola frase. Va antes de una conjunción. También se ocupa para separar una enumeración de otra y para unir preposiciones. Ejemplo, Juan se enojó por su mala nota. Tendrá que estudiar más. Punto y coma, lleva ahí. ¿Sí? Dense cuenta. Son dos frases, pero se las une para formar una sola oración. ¿Sí? Juan se enojó por su mala nota, tendrá que estudiar más. Tendrán que llevar por tierra, mar y viento. Punto y coma. Sentarse en el suelo sobre tablas o en sillas medio rotas. Estudié como loco. Punto y coma. ¿Sí? Sin embargo, los resultados no eran los que esperaba. Muchos querían el primer lugar, punto y coma, pero yo lo conseguí. ¿Sí? O sea, es una sola idea, una sola frase, pero está dividida. ¿Sí? Son dos oraciones que se relacionan, ¿no? Las comillas son signos de puntuación que sirven para citar textualmente algo, para señalar una palabra con distintos significados de origen y para señalar el sentido irónico de la palabra, entre otras. ¿Sí? Entonces, ahí, por ejemplo, dice Descartes, de ahí viene la palabra textual que dijo, ¿no? Pienso, luego existo. Entonces, las comillas van en palabras textuales. ¿Qué significan textuales? Escritas en esa misma forma, ¿sí? De la misma manera escritas por otra persona. Ingeniero, Dígame. eso de las comillas y los puntos es algo muy interesante porque igual nosotros para redactar un informe aquí en mi trabajo tenemos que, cuando vamos a citar la Constitución, algún artículo de la Constitución, nos dijeron que teníamos que citar el artículo abriendo en ella, que en este caso mayor que o menor que, o comillas, y se pone el artículo que se va a citar. Y si no, está mal redactado. Exactamente. Exactamente. ¿Por qué se hace énfasis en esto? Porque cuando ustedes lleguen a su quinto nivel y ya pues tendrían experiencia de estos primeros años en los cuales se me fue bueno, no hay ningún problema. Ya, Valentina, no se preocupe. Entonces, como les decía, llega a quinto año y usted ya tiene la experiencia del primer año. O sea, o empieza a ver final, no, Y que no se le escucha bien. ¿ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchan? ¿Aló? ¿Sí? Sí, Inge, sí se le escucha, pero a veces Ya. se le va el audio. Sí, puede ser un nuevo de estos. No sé, tal vez el audio, tal vez soy yo, porque a veces me quedo un poco fónico. Entonces, como les decía, ustedes llegan al quinto nivel y es sorprendente. O sea, yo me sorprendo, realmente, me sorprendo con qué calidad ortográfica y gramatical llegan los estudiantes.
a mí me da vergüenza, la verdad. Soy sincero. O sea, yo lo veo con mucha vergüenza y yo les recalco, les digo, mire cómo me está escribiendo, ni una persona, ni creo una persona de colegio te escribe de esta forma. No saben hilar ideas, no saben unir ideas, no saben hablar, no saben escribir para poder hacer un argumento válido. Por eso nosotros somos tan exigentes, porque el estudiante debe ser, por lo menos el tecnólogo, debe ser una persona que sepa leer, escribir bien, por lo menos el español, ¿no? Aunque nuestro instituto es bilingüe, usted debería saber por lo menos 2 idiomas, español e inglés o quichua, ¿sí? Entonces, pero sin embargo, hablando del español, por lo menos que vaya con un buen español, ¿no? Con un buen español, teniendo claras las reglas y que minimicen en lo mayor posible los errores que se cometen en las tesis, ¿sí? Porque es sorprendente, o sea, y hay veces que hasta el docente se le va una que otra palabra y eso sale plasmado en la tesis. Imagínense lo que es subir una tesis de ese tipo al internet, en donde miles y millones de personas pueden ver. Y en algún momento van a tomar esa tesis como parte de algún estudio analítico, científico o algo de eso, y van a encontrarse con tremenda falla ortográfica. O sea, solo imagínense en eso, ¿no? Digan, ¿quién escribió esto? Ah, chuta, ha sido tal persona del Instituto Marta Bucaram. Aunque no lo conozcan, pero sin embargo ya está ahí, pues, ¿no? No me parece. Entonces, sí, como dice el compañero, es muy importante, ¿no? Muy importante, y es por eso que nosotros ponemos énfasis en todo esto, ¿sí? Sigamos. Las comillas son signos de puntuación que sirven para citar textualmente algo, para señalar una palabra con distintos significados al original y para señalar el sentido irónico de una palabra, entre otras, ¿sí? Entonces aquí podemos ver que las comillas se pueden escribir de esta forma, ¿no? Cualquiera de estas formas se puede escribir. Con los paréntesis mayor que, menor que, con las dos doble comilla o con la una comilla, ¿no? La más citada o la más clara es esta, ¿no? Entonces Descartes dice pienso, luego existo. Es una palabra puntual, una frase puntual, un texto puntual que lo dijo Descartes. Las llamas son, bueno, las llamas invaden la casa y entre paréntesis ponen el animal, ¿no? Entonces estamos hablando de las llamas, las alpacas son animales que invaden esta casa, ¿sí? No es lo de fuego. Tengo tanta suerte, es una ironía en este caso, ¿no? Es una ironía. Tengo tanta suerte. Yo sabía decir antes que, bueno, mejor no digo, pero sabía decir, tengo tanta suerte, bueno, algunas cosas por ahí. Sin embargo, yo me daba cuenta, ¿verdad? Porque yo en las rifas no me ganaba nunca nada. Jamás me gané nada en la rifa. Mientras que veía que otras personas, muy allegadas a mí, se ganaban 2, 3, 4 premios, igual en los bingos. Yo decía, tengo... ¿Sí? Es una ironía. Interrogación. Y aquí es lo que decía ayer, creo que ayer conversaba con un compañero, conversábamos aquí en el chat, en el Zoom mismo, decíamos, el signo de interrogación es un tipo de signo de puntuación que se ocupa en una pregunta. Este tipo de signo viene del latín, ¿sí? Es lo primero que debemos entender. Este tipo de signo viene del latín. En la mayoría de los idiomas se ocupa un solo signo que es al final de la oración. Por ejemplo, en inglés, what is your name? ¿Sí? Entonces, en inglés, un solo signo de interrogación que es al final. Esto cambió en el español mucho después de que la segunda edición de la ortografía de la Real Academia en 1754 se declaró más perceptivo inicial las preguntas con el signo de apertura de interrogación invertido y terminar con el signo ya existente. Entonces, desde hasta el actual,
un compañero me decía que no, que ya se ha cambiado la modalidad. No es así, no hay ese cambio en la Real Academia de la Lengua. Todavía se sigue escribiendo al final y al inicio en el español. En el inglés sí, y en otros idiomas sí. Por lo general son al final. Pero en el español hay la particularidad que el signo está invertido y también está al inicio del párrafo, ¿no? O de la pregunta. Y ahí está, ¿no? ¿Dónde estuviste ayer? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo te llamas? Los signos de exclamación. Los signos de exclamación, para los signos de exclamación, una siempre debe empezar, es como una I, y la otra la I invertida. En este caso no importa la longitud de la oración o frase que se use. Estos signos se usan para señalar el tipo de carácter exclamativo de la oración. O sea, hablamos de exclamar, ¿no? Siéntate. Es diferente a decir siéntate. Cuidado con el perro. ¿Sí? Es una exclamación. Otra cosa es que digan, tendrás cuidado con el perro. ¿Sí? Qué linda que eres. Qué bonita que te ves. Signo de exclamación. ¿No es cierto? Eso hace que la oración se haga exclamación. ¿Sí? Exclamación. Son los signos de exclamación, las interjecciones, ¿sí? Entonces, la interjección también van con signo de exclamación. Y ahí está, tenemos 3 ejemplos, ¿no? Los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos son 3 puntos sin separación. Es un único signo de puntuación que se ocupa al final de la palabra, frase o oración en lugar de punto u otro signo. Los puntos suspensivos se ocupan para dejar en duda. ¿Sí? ¿Qué significa esta situación? Para dejar, vamos a rayarle, dice en duda. Continuación o suspenso a una acción y son colocados horizontalmente al nivel de la línea base de escritura. Ejemplo, tengo mucho respeto, pero votaste hoy, llegaste temprano, pero, ¿sí? O sea, nos dejan en duda, ¿no? Es como que nos dejan en puntos suspensivos. O sea, como que algo más viene, ¿sí? Algo más viene. Los corchetes no es nada más que un signo, tipo de signo ortográfico doble que está compuesto por 2 signos muy simples, como los vemos ahí. Uno de apertura y otro de cierre, y que se ocupa cuando una oración se intercala con otra con las que está relacionada o en expresiones matemáticas. Cuando en expresiones matemáticas, perdón, sabemos, ¿no?, cómo se utilizan. Pero en ortografía y gramática, cuando lo vi yo por primera vez esto, sí me llamó la atención, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, dice una de las familias, una de las últimas novelas que publicó Benito Pérez Galdós. Algunos estudiosos, ahí está entre paréntesis, consideran su obra Fortunata y Jacinta, y ahí vienen los corchetes, ¿no? En realidad no son estos los corchetes, estas son llaves, está mal. Estos son los corchetes. Ya vamos a ver que tienen el mismo significado, ¿no? 1886, 1887, la mejor novela española del siglo XIX fue El Caballero Encantado, 1919. Entonces, si nos damos cuenta, aquí está una oración o una, como es una oración intercalada en otra, ¿sí? La oración dice, algunos estudiosos consideran su obra Fortunata y Jacinta, que ya está entre paréntesis, y le pone la fecha, ¿sí? Para darle énfasis a las fechas en que se escribieron estas dos novelas, ¿sí? Y de ahí sigue con la frase. Entonces, esa intercalación de esas palabras van entre corchetes. Aquí sí las llaves, ¿sí? Si se usa de la misma, dice que las llaves se usan de la misma manera que los corchetes, exactamente lo mismo. Podemos utilizar corchetes o podemos utilizar llaves, no hay problema, ¿sí? Corchetes y llaves da lo mismo, son iguales. Se aplica para intercalar una oración dentro de otra, ya que está en el paréntesis, se utiliza para poner características de lo que está hablando. Por ejemplo, en matemáticas, bueno, sabemos que es conjunto, ¿no? Veamos otro ejemplo, Brian Jones.
ahí entre paréntesis, interrogante de los integrante de los Rolling Stones, ahí vienen las comillas, conocidas como sus satánicas majestades, cierra las comillas, ¿sí? Y cierra las llaves, y cierra los paréntesis, ¿sí? Así de sencillo. Lo que sí no es dable, por ejemplo, que usted ponga esto así, y luego esto, perdón, me equivoqué. Esto así y esto así, ¿sí? No, no es dable, no se puede hacer esto. Gramaticalmente no se puede hacer eso. Los signos son, primero es el paréntesis, ¿sí? Y dentro de paréntesis yo puedo poner corchetes, si es que deseo, o puedo poner las llaves. Y si hay más adentro, ya ahí sí va paréntesis, corchetes y llaves, ¿no? Caso contrario, puedo poner los corchetes o las llaves independientemente, no hay ningún problema. Y por último, para terminar, tenemos que para tener una buena ortografía, primero, hay que conocer las normas, lo que les estoy dando. Ejercitar la escritura sin errores. Por algo yo les mando a hacer, amando los deberes. Y sobre todo, yo les digo, sin falta de ortografía. Ejerciten eso en sus trabajos que hagan. Ejerciten eso en los deberes, en los cuadernos que estén llevando. Ejerciten la escritura sin errores. Y va a ver que nos va a ir súper bien, ¿sí? Tercero, prestar atención a la forma de escribir, ¿sí? Siempre cuando escribamos tenemos que prestar atención a lo que escribimos. Y por último, la lectura. La lectura le da una ortografía, una gramática muy, muy enriquecida, ¿sí? No hay cómo dejar de leer, ¿sí? La gramática, la lectura, perdón, es algo que le da mucho énfasis al trabajo, a la ortografía, perdón, la lectura le da mucho énfasis a la ortografía y a la gramática, ¿sí? Una persona que lee casi siempre tiene buena ortografía. Una persona que lee casi siempre, si no es siempre, tiene buena ortografía. Eso sí es impajaritable. Desgraciadamente yo le digo por el hecho de mis hijas, he visto que eso ha venido a menos y antes se nos enseñaba, pero con palo, realmente en los colegios. Y eso no me pueden no me pueden dejar de mentir las personas que ya son adultas y que están por aquí, que antes se nos daban con varas, ¿no? Y nos hacían entrar, dice la letra con sangre entra, decían, ¿no? Entonces aprendimos bastante bien. Pero ahora yo veo por mis hijas, veo que es como que nos dejan ya más relegado y más pausado en la ortografía, ¿no? Entonces, tiene mucha falta de ortografía y los estudiantes tienen muchos vacíos en este tipo de situaciones. Por eso se pone énfasis en que la ortografía tiene que ser muy bien llevada. Perfecto. Hasta aquí esta clase. Vamos a tomar lista y en segundo lugar vamos a... El próximo jueves, acuérdense, tenemos evaluación. ¿Sí? El próximo jueves tenemos evaluación de este tema, exactamente y exclusivamente de este tema. ¿Sí? El jueves tenemos evaluación, así que prepararánse para ser evaluados. ¿Sí? Creo que sí. Ya. El jueves tenemos evaluación. Déjenme ver el jueves de 10 a 12, bueno, no hay problema. Sí, jueves tenemos evaluación, entonces, no hay problema. ¿Estamos alguna pregunta, algo que quieran acotar, indicar, decir, comentar, compartir? Estamos prestos para escuchar, no para tomar lista. Dije una consulta. ¿Será que nos puede subir al Classroom las diapositivas que ahorita nos acaba de presentar? Los videos les voy a subir, ¿sí? ¿Por qué no subo las diapositivas? Solía subir las diapositivas, sino que los estudiantes estaban acostumbrados a no ver los videos, ¿sí? A no ver los videos y solo coger las diapositivas. Y obviamente cuando uno da una prueba,
da una evaluación, cogen, sacan sus diapositivas y revisan, ¿no? Y eso no está bien. Tienen que revisar los videos. Los videos, si les subo las diapositivas, voy a ver, voy a pensar bien si es que puedo subirles, ¿sí? Aunque de esta sí, de este tema sí le voy a subir, no hay problema, porque realmente necesitan tener algo en que guiarse, sí. Sí, le puedo subir. Le digo esto, ingeniero, porque se acuerda que usted nos mandó a que todas las clases pues las transcribamos a Ya, mano. ajá. Y en una parte, en las primeras clases, no se logra ver porque, o sea, sale la parte donde salen los usuarios que están conectados Ah, claro, por y eso ahora le y no se minimizo, logra ver. claro. Por eso le pedía que si nos podía ayudar, aunque sea de las Ya. primeras clases. Sí, por ese lado sí tiene razón. En un inicio no se le minimizaba ese cuadro de diálogo de las fotos de las personas y a veces se sobreponía sobre como es sobre la pantalla, pero bueno, ya les voy a ver cómo les subo, ¿sí? Voy a ver cómo les subo. No hay Ya, Ingrid. problema. Entonces, no se olviden, próximo jueves tenemos evaluación. Estas clases voy a ver si las subo el día sábado, ¿sí? El día sábado voy a ver si las subo. Sí, tengan un poquito de paciencia, porque no es cuestión de soplar y hacer botellas para subir los videos. Primero hay que editarlos, unirlos, y esto se demora bastante en la computadora en compilarlos. Una vez compilados, ya se los puede subir al YouTube, pero la compilación sí se demora. Cada video por lo menos unos 30, 40 minutos en compilarse, más el tiempo que se demora uno en editar el video para que salga lo más corto posible y que no haya esos espacios que a veces nos quedamos callados todos o algo así. Entonces, sí se va siquiera una hora y media por cada video. Eso debe tener. Solo hay una computadora para poder editar todos los videos de clases, de todas las clases, de toda la semana. Entonces, sí, hay veces que me toca quedarme hasta las 2, 3, 4 de la mañana. Yo no tengo problema, pero últimamente estoy un poco enfermo. Entonces, me he sentido un poco mal. Por eso no he podido subir los videos, ¿no? Les digo porque No se le escucha, Inge. a ver, ahí me escuchas. Ahí. Sí, ahí Ahí sí, sí. ahí sí. Medio raro está. Entonces, esto que les digo, o sea, lo que les decía era que ustedes se respeten todo, se merecen todo el respeto, ¿sí? Todo el respeto de mi parte en el hecho de que a veces no les subo los videos a tiempo. Y es por lo que estuve enfermo en estos días. Entonces, el día de ayer, por ejemplo, me sentía re mal. Me acosté a descansar lo más pronto posible. Pero ya el sábado ya voy a ver si es que le puedo subir todos los videos. No creo que haya problema. Eso sería. ¿Alguna otra pregunta? Es verdad, Inge, que vamos a regresar a clases del 17. ¿Mande? El 17 de enero dijeron que íbamos a regresar a clases presenciales. La verdad es que no me han dicho nada. O sea, yo no tengo ningún dato sobre eso. Yo creo, los colegios son los que entran el 17, pero es en febrero, me parece. Pero nosotros no, porque a mí personalmente no me ha pasado ninguna notificación. Yo pienso que para ingresar debemos ingresar paulatinamente, entonces debe haber un plan de acción para el reingreso a clases, que ya lo hay, ¿no? Ya lo hay. Sin embargo, no lo hemos puesto en marcha, ¿sí? Así que vamos a esperar a ver qué pasa. Desde el 17 dudo mucho, pero puede ser que en febrero ya algo haya por ahí. Pero no se sabe, la verdad no se sabe. Vas a tomar lista antes de que me acaben estos 40 minutos y nos retiraríamos, ¿no? Sí, ya estamos a tiempo. Vamos a ver. Mecánica industrial. Que Registro. si quiere, puede dejar de grabar para que no se le haga tan difícil editar. A ver. No. No hay cómo. Ah, ya, de pronto. Sí. O sea, si dejo de grabar, o
Sí, o sea, se podría dejar de grabar, pero tendría que estar pendiente. Sí, pendiente y eso como que estar pendiente de dar clases, pendiente de lo que tengo que leer, pendiente de lo que, de diapositivas y encima más de no grabar. Ah, que se grabe todo. No, no, decía por tomar la lista, porque ahí, bueno, hay un tiempo en que saben dejar de No, grabar ya cuando están. lo que pasa es que al final yo no edito la lista. ¿Por qué? Porque yo dejo la lista para que quede constancia de que sí estuvieron o no estuvieron, porque hay estudiantes que pierden en faltas conmigo. Les, pero profe, yo sí he entrado a clases. A ver, vamos a ver los videos. Entonces, los videos, ¿quién no está? Entonces, es una constancia mía de que en realidad, si han estado, o justificaron y a mí se me fue, entonces, ah, cierto, tienes razón, estás, vamos a ponerte, ¿no? Pero caso contrario, perdiste por faltas y no tengo la culpa, ¿sí? Entonces, yo siempre tengo constancia de la lista. Listo. Inge, disculpe que Dígame. le interrumpa. Como me pasó a mí el día de ayer también. Usted estaba tomando la lista y va que justamente se me apaga el celular, se me queda sin batería. Ya, Y ya, bueno, pues ahí prácticamente quedé como que había faltado. claro, obviamente. Ya, pues, Sí, sí, pero- Sí, Inge, buenas tardes. Yo también al día de ayer tuve problemas y tampoco pude estar en la hora que usted tomó lista. respecto, por ejemplo, ya lo único que les digo, por ejemplo, yo ten mucho, anda a cargado tu teléfono, es mejor, ¿no? Tenga mucho cuidado en ese aspecto. No sin más, pero ponerse en lista no le, porque no estuvieron, la verdad, no me contestaron. Entonces, sí, una vez, dos veces, una falta, dos faltas no le hace al tigre, ¿no? Porque en realidad la mancha no le hace al tigre, como dicen, ¿no? Perder el nivel, pero si es recurrente, ya tienen muchas faltas, ¿no? Y obviamente los videos, yo reviso quién está, quién no está, y ya voy viendo, y al final, pues siempre el docente ve lo que ingresan, lo que no ingresan, los que participan, no participan, y según eso, pues se les ayuda, no se les ayuda, todo eso, ¿no? Relativo. Listo, chicos, a ver, vamos con Agila Irene. Presente, Inge. Ok, gracias. Amboya, Carlos. ¿Alguien sabe de Amboya algo? Creo que se retiró, chico. Luisa Inge, él pasa trabajando, por eso no se sabe conectar. ya. Ya lo voy a poner ahí. Ana Luisa Michael. Presente, ingeniero. Ok. Andy Anderson. Presente, Inge. Gracias. Cedeño Kenji. No está. Kuji Winner. Presente, ingeniero, presente. Ingeniero, Ok. una pregunta. Dígame. El día de ayer también fue el mismo problema. Usted justo me nombró a mí, yo enciendo el micrófono y se me fue el internet. No sé si me escucharía, no me escuchó, pero se me fue el internet. No, porque no te tengo en lista. Ya ni Ya, modo. entonces ahí falté también, ingeniero. Ya Disculpará. hay que tener en cuenta, no hay problema. Sigamos. Caramillo Cristian. Presente. Correcto, gracias. Vamos con Justin Segura. Vamos, sigamos. Méndez Joan. ¿Dónde está? Mera Valentina. Ya me dijo que presente ya. Valentina Mera. Mesa Kiefer. Presente. Correcto, gracias. Morejón Anthony. Presente, ingeniero. Ok. Navas Alfredo. Presente, ingeniero. Correcto, gracias. Obando Patricio. Presente, ingeniero. Ok, gracias. Pachacama Ricardo. Presente, Inge.
Ok, Ricardo, gracias. Pacheco, Diego. Presente, Inge. Gracias, Diego. Palacios, Bismar. Paladines, Bismar, perdón. Presente, Inge. Ok, Bismar, gracias. Anderson Pasos. Presente, Inge. Ok, gracias. Quiñones, Antonio. Presente, Inge. Ok, gracias. Sarango, Jenny. Presente, Inge. Ok, gracias, Jenny. Segura, Justin. ¿Qué pasó? ¿Segura Justin no está? Bueno. Takuri, Zenit. Sí, licenciado, sí, estoy aquí. Segura por día, presente. Te dormiste. Sí, Takuri, es que también estaba un poco entretenido. Para la Ya. licenciado. Bueno. Takuri, Genit. Genit. ¿Dónde está Takuri? Correcto. Vélez, Kevin. Correcto, no está. Vélez, Johnny. Presente, ingeniero. Ok, muchas gracias. Listo, chicos. Entonces, no se olviden. Evaluación, ¿sí? Y vamos a... Ingeniero, buenas tardes. A ver. Disculpe, Inge. No tengo una conexión en los... A ver, te oye muy entrecortado, Sebastián. Perdón, ¿ahí me escucha? Ahí está mejor. Sí, es que Inge, disculpe, es que yo recién salgo del trabajo y me encuentro por una zona que no hay muy buena cobertura. Ya. ¿Será que me puede pasar lista? Ya, listo, ya estás en lista. Ya. Muchas gracias. Disculpe si de repente no puedo escuchar alguna cosa, es que yo también lo escucho muy entrecortado porque no tengo muy buena la cobertura acá. Ya, no hay problema. No hay que entender también Gracias. eso. Bueno, lo que es de regreso a clases presencial, perdón, no sé cuándo será, pero ya que irse preparando, por favor. Hay que ver cómo se puede hacer ya para irnos preparando para volver a clases presenciales, ¿no? Bien, con esto quedamos hasta la próxima semana. Que tengan un excelente fin de semana. Una pregunta, ingeniero. Dígame, Javier. ¿La evaluación que va a tomar es parecida a la anterior que tomó usted, más o menos? Sí, yo suelo tomar verdaderos y falsos, suelo tomar conteste, o sea, lo mismo de siempre, ¿no? No, en este caso, por ejemplo, les voy a poner 3 frases o 4 frases y 3 de las cuales están mal escritas y una está bien escrita, entonces usted tiene que decir cuál es la que... ¿Sí? Muy similar a eso. Ya, ingeniero. Ya, perfecto. Estudiarán, repasarán y que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Inge. Pasen bien. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Hasta el